defender a la catedral, que si bien es de todos los que vivimos en la Argentina, tiene, por supuesto, mucha más relación con el sentimiento de los católicos, ¿no? ¿Por qué escribiste para defender a la Catedral de Buenos Aires? Bueno, de hecho, creo que es una línea de continuidad en aquello que suena como inviable, que es hablar de la política cívica, que no es necesariamente ni electoral ni partidaria, y que tiene que ver con algunas de las ideas que planteaban el Manifiesto Cívico Argentino, que es reflexionar nosotros a partir de que estamos cómodamente instalados en lo privado de ser habitantes del país y no ejercemos ningún compromiso público de desplegar una ciudadanía más activa y comprometida. El ejemplo de la catedral no está para mí tanto centrado en defender ni un templo, ni una confesión, ni tampoco a los que lo perpetraron, sino de llamarnos a todos los ciudadanos en la omisión y en la anomia de que pasan tantas cosas frente a las que no hacemos absolutamente nada, salvo lamentarnos y quejarnos. Creo que fue un tema muy emblemático, silenciado y evitado, y requería por lo menos un espacio de reflexión. ¿Y qué reacción tuvieron los integrantes de la Iglesia, ¿no? Cuando se encontraron en La Nación esta carta que tenía que ver, yo creo, con aquella protesta que las madres llevaron adelante en la catedral, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay toda una polémica. Yo, de hecho, recibí alguna corrección de la información de lo que efectivamente sucedió adentro de la catedral, y bueno, me preocupó sostener una postura como la que explicité en la nota en La Nación sobre algo que no fue corroborado, verificado como hecho fáctico. Pero todo lo que se dijo y sucedió a partir de ahí le da vigencia a esta nota, en términos de que las declaraciones periodísticas y lo que yo llamo un uso extorsivo de símbolos y de espacios que está vinculado a lo sagrado y a la libertad de conciencia deberían dirimirse en lo público y en otros espacios, como por ejemplo reclamar por un subsidio que te corresponde recibir y no lo recibís, y no creo que sea el ámbito de la catedral que tenga que dirimirlo, ya sea por lo que sucedió adentro o la utilización de ese ámbito. Pero lo que más me preocupa, que creo que es, te diría yo, obro más como vocero del sentido común que otra cosa, que es todos estamos debidamente preocupados de que pasan tantas cosas delante de nuestras narices y todos somos editorialistas y analistas de la realidad y no protagonistas. Llega un momento en el cual tenemos que dejar de opinar y empezar a actuar en consecuencia con el derecho constitucional. Para salir de este tema y meternos en otro, no porque nos moleste este tema, ¿tuviste alguna respuesta o alguna reacción de los integrantes de la Iglesia? No, de hecho yo permanentemente estoy en contacto y estamos, yo diría, trabajando de manera mancomunada sobre estos temas. Me hicieron algunas aclaraciones respecto a lo que efectivamente, digamos, sucedió, luego inclusive después se aclaró, y yo creo que también ahora hay una especie de tiempo de oportunidad al que me adhiero, de ver si realmente va a haber una restitución de la calidad institucional de los vínculos, y yo creo que en este punto la Iglesia y todos nosotros estamos a la espera de no justamente profundizar las diferencias, porque no nos olvidemos que tanto la acción de este grupo de madres venía con un aval del gobierno nacional, y creo que lo que tenemos que evitar ahora es quedarnos en un lugar de oposición, pero no silenciarnos, sino proponer un pensamiento alternativo. Entonces yo entendí perfectamente que no había una idea de profundizar las diferencias, sino atenuarlas y continuar en un trabajo de diálogo y de vínculo, ¿no? Entiendo perfecto el sentido de la carta, y lo aclaro porque ahora te voy a preguntar cuestiones que tienen que ver con una sinagoga, y yo entiendo que no es que saliste a defender una catedral solamente, y entiendo que ejerciste tu derecho como ciudadano, pero paso a otro tema, ¿no? Y cuando pensaba en la catedral me acordaba de las sinagogas y de las instituciones judías. ¿Qué sentís como rabino cada vez que te cruzás con una sinagoga que tiene esos pilotes de seguridad en la puerta? Yo entiendo que en su momento pareció necesario por los atentados, tanto en la embajada como en la AMIA, pero al mismo tiempo ¿no te da una sensación rara como de señalar? Sin duda, y permanentemente lo he planteado, que entiendo el sentido práctico, pero es una clara evidencia de que no se cumple con la función del Estado. Es decir, el Estado debe defender a todos los ciudadanos por igual, y cuando una comunidad, al verse expuesta o vulnerada en su garantía básica, que es de la vida y la seguridad, que es un derecho esencial como derecho humano, pero también un derecho constitucional, que una propia comunidad tenga que defenderse por sí misma, hacer un vallado y marcar como zona peligrosa el frente de tu institución, es un contrasentido al proyecto de integración que tiene nuestra nación. Claro, ¿y cómo crees que se arregla? ¿Hay que esperar que las condiciones de seguridad estén dadas, o sos de la idea de sacar ese vallado y ya? Yo digo, o lo sacamos o vallemos toda la cuadra.
sea, ¿por qué el vallado termina en los metros específicos del frente de una institución judía? Es decir, si la institución judía es un blanco, un objetivo, en términos técnicos, yo diría que deberíamos extender esa protección a los vecinos. ¿O vamos a parar el vallado, el hormigonado solamente en el frente de nuestro edificio? Ahora, cuando decís, sí, es un blanco en términos técnicos, ¿lo decís de modo irónico? No, o... lo digo ciertamente, no, pero no. lo que creo que el blanco específico es la ciudadanía argentina. Yo también no nos pienso... olvidemos que cuando sucedió la masacre en la Embajada de Israel, que va a ser un nuevo aniversario, o en la AMIA, la gente hablaba que también cayeron inocentes que caminaban por la calle, como si los que estuvieran dentro del edificio no fueran inocentes, o como si hubiera una diferencia real. Claro. Entonces, acá tenemos un problema de... somos vulnerables los argentinos y todos los ciudadanos por igual. Y creo que es una defensa de tipo psicológica, tanto de la comunidad, pensando que con ese vallado está preservada, como de la sociedad argentina, decir este problema de los judíos, que ellos se vayan, se defiendan. Es que finalmente, para mí, digo, funciona... Genera el efecto totalmente contrario. Por eso insisto, para mí tienen más una función negativa, como la de marcar ese espacio, que la de defender. ¿Vos serías partidario de sacar ese vallado? Yo sostengo que esto no aporta a la seguridad y genera efectos psicológicos, sociológicos y culturales totalmente, digamos, nocivos, lo que no implica que no puede ser un movimiento unilateral de la comunidad. Esto debe ser una responsabilidad de toda la ciudadanía y de las fuerzas también de seguridad, porque yo creo que nosotros no podemos privatizar la seguridad. Hablo de la comunidad judía como de toda la ciudadanía. Estamos privatizando la seguridad cuando en realidad tenemos que restituir la función del Estado y apoyar al Estado a que cumpla con su función, y creo que en ese punto deberíamos estar todos igualados, ¿no? Creo que esto también debería volver a plantear la idea de que nosotros no vivimos más en un gueto. Pero no se trata solamente de un gueto físico por la seguridad, es un gueto también mental. Si nosotros somos ciudadanos del país, cada uno con su identidad, claro, por eso. La agenda del país es de todos, la seguridad de los argentinos es para todos por igual, y lo que sucedió con las masacres en el territorio nacional es una ofrenda y un atentado contra la Argentina, donde el blanco fueron instituciones judías, o en el primer caso del Estado de Israel, que no es lo mismo, pero que de cualquier manera genera una situación de inseguridad. No, para explicarle a la gente, digo, la embajada es el Estado de Israel. Pero la AMIA es una institución argentina. Claro, claro. No, yo no sé, pero digo, me parecía... que permanentemente hay que volver a insistir sobre este tema, y creo que también volver a apoderarnos positivamente de las instituciones del Estado. Que nosotros tenemos una posición también, te diría, de apatía o reactivas. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad, si bien en la historia de nuestro país estuvieron involucradas en acciones de violar la ley, son instituciones de la República. Es decir, nosotros necesitamos fuerza de seguridad. Claro. Y seguridad no significa represión, y orden no significa abuso de la fuerza, sino orden es esto, es el orden institucional. Esta es complicada, con lo cual te eximo a responderla si no tenés ganas, pero yo tengo una impresión, los Kirchner finalmente conquistaron a la comunidad judía. Durante la campaña de Néstor, había como cierta antipatía dentro de la comunidad judía y hasta cierta prevención respecto de lo que podía ser la relación entre los Kirchner y los judíos. Y me da la impresión que finalmente, y especialmente Cristina, ha logrado conquistarlos. ¿Es una percepción cierta? ¿Vos tenés una percepción parecida? Yo creo que una comunidad, puede ser la judía o cualquier otra, sí, claro, hay diferencias, no está exenta de las generales de la ley de la sociedad en la que vive. Es decir, no creo que haya un condimento específico de la comunidad judía que no suceda con toda la sociedad argentina. Y yo te diría, ¿a qué te referís cuando hablas de la comunidad judía? Por un lado podríamos hablar de las instituciones emblemáticas, de sus dirigentes, y yo te diría, los judíos de la Argentina van mucho más allá de aquellos que los representan emblemáticamente, con todo el crédito y mérito que eso tiene. Entonces te diría, en este punto, yo creo que el principio, digamos, de plasticidad por el cual uno le dice a cada uno lo que quiere escuchar y sigue haciendo lo que quiere, también se aplica con la comunidad judía. No vamos a hacer la excepción, y creo que esto se tiene que dirimir no con situaciones puntuales, sino con una lógica del orden constitucional e institucional. Bajo este punto te diría, hay cosas muy positivas que hay que de alguna manera ratificar y reivindicar: la lucha con los derechos humanos, el tema de la manifestación clara de Irán involucrado en la masacre de la AMIA, el pedido de captura internacional de los responsables. Yo te diría, bueno, hay muchas cosas positivas, pero al mismo tiempo esa positividad no tiene que ser algo que le tenemos que agradecer a los referentes del Ejecutivo, sino debería ser un resultado del orden republicano.